Bueno, pues como ven, el cambio de clima hizo un poco de estragos con mi voz, así que ¿me perdonan? ¿Sí? Bueno, perdón porque la verdad es de que estos cambios de clima sí, pues, se pusieron rudos allá en la ciudad en la que vivía y pues por eso ando así medio ronco. No crean que me puse a cantar, sí canté en la alabanza, pero tampoco así como para quedar ronco. Y pues bueno, ¿cómo me dijeron que están? ¿Bien? ¿Bien atentos? ¿Bien despiertos? ¿Bien de todo o qué? ¿O bien dormidos? ¿Qué por acá? ¿Todo bien? Ok, bueno, les voy a hacer una pregunta el día de hoy y es, ¿quién de aquí va al cielo? ¿Qué puede indicar? ¿Quién de aquí va para el cielo? Yo voy para el cielo. ¿Quién va para el cielo? De aquí. Y bueno, todos los que de verdad van a ir al cielo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Esto es que tú tengas la convicción de que vas para el cielo. Y voy a hacer otra pregunta. Bueno, como van para el cielo, voy a hacer otra pregunta. Ya me están viendo, a mí no me preguntes. Pero a ver, alguien que haya viajado en avión últimamente. ¿Tú? Sí, ok. Nada más de las instrucciones que te dan antes de despegar, ¿alguna que recuerdes? Cinturón de seguridad, otra. Apagar celulares. Ok, llegaste al punto. Todos los de aquí que están de pie van para el cielo, ¿verdad? Cuando tú vas a despegar, nosotros vamos para el cielo de otra manera, pero el avión va para el cielo. Y te piden o que apagues tu celular o que lo pongas en modo avión. Así que hoy les voy a pedir de favor, si tú de verdad vas al cielo, saques tu celular, no hay pretexto, le pongas el modo avión, atrás a un lado trae un avioncito o lo apagues. Preferiblemente apágalo. Pero si tú vas para el cielo, tienes que hacer esto, porque es en fe. Yo voy para el cielo y ya lo puse, porque yo ahorita no pienso que me molesten, no quiero que me molesten porque voy para el cielo. Entonces, todos los que se pusieron de pie, estoy seguro que todos los celulares traen el botón de apagado y encendido, y si no el de modo avión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya todos bien? Por allá, ¿cómo vamos? Del aeropuerto de Pachuca, ¿ya todo bien? ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, ya que pusimos, ya que sabemos que vamos al cielo, esto lo haces si tú tienes la convicción de que vas para el cielo. Si tú dices, pues no voy para el cielo, pues igual, y por eso no lo pones en el modo avión. Y vamos a poner atención. Entonces, ya que pusimos los celulares en modo avión o en apagado, vamos a poner atención. Y los que están en la parte de allá atrás de este lado, a ver, no quiero decir nombres para no quemar a nadie, si se pueden pasar de este lado. Igual, y todos poniendo atención porque vamos para el cielo, ¿ok? Y bueno, ya que están de pie, vamos a hacer una oración rápidamente para que le podamos pedir a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas, que no sea la persona que está acá al frente, que Él tome el control de la palabra y que nosotros seamos una tierra fértil en la que sea sembrada su palabra y dé fruto, ¿ok? Entonces cierra tus ojos para que no te distraigas con el que está a tu lado y que ahí le puedas decir, Señor Jesús, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y escuchar de tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros. Nosotros entramos a este lugar, Señor, pero con la convicción de que queremos salir distintos, porque queremos encontrarnos contigo, que nos hables a través de tu palabra, que tú dirijas nuestros pasos. Señor, en esta tarde no quiero salir igual de este lugar. Quiero que tú me transformes, que tú renueves mi pensamiento a través de tu palabra. Habla tú, toma el control de este tiempo. Hoy me dispongo, Señor, a ser tierra fértil. Hoy quito toda distracción, hoy quita todo argumento en mi mente, toda barrera, para que tu palabra sea sembrada en mí y que dé fruto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues pueden tomar su lugar. Bienvenidos al vuelo. Ya vamos a despegar. Y tengo otra pregunta. Hoy ando muy preguntón. Ya llevo 3. Esta es la tercera. Y quiero que ahí con el que está a tu lado le preguntes. Esto hay una definición hasta en la Biblia que la vamos a ver más tarde. Pero que le preguntes al que está a tu lado, ¿qué es fe? Con tus palabras, que él te lo diga con sus palabras, que tú le digas. A lo mejor si tú no sabes
realmente lo que piensas que es la fe. Ok. Y vamos a hacer aquí la dedocracia. Y vamos a preguntarle a dos personas la respuesta. Esto no es, si bien hay una definición hasta en el diccionario y hay una en la Biblia o algo así, no quiero que me den la definición porque eso ahorita lo vamos a leer, pero algo a palabras simples, a palabras de lo que tú piensas, vamos a pasar a dos personas. ¿Quién se ofrece voluntariamente? Un hombre y una mujer. A ver, Carmelina y Eleno. Eleno, por favor, pásale por levantar la mano. Un aplauso a Eleno. Carmelina, por favor. Ok. Bueno, Eleno estaba señalando a no sé dónde, pero yo vi que levantó la mano, entonces. Ok. Primero las damas, ¿estás de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es fe? A palabras de Carmelina. Fe es estar segura de lo que espero. Ok. Entonces es estar seguros de algo que se está esperando, ¿no? Si es estar seguro de que va a pasar el camión, de que va a suceder algo. Va. Y Eleno, a ver qué es fe, a palabras de Eleno. Creer en algo que todavía no existe, pero que sabes que Dios lo va a hacer. Que todavía no existe, pero que Dios lo va a hacer. Ok, muchas gracias. Sí, bien. Sale, un aplauso por favor. Y pues bueno, muchos tenemos definiciones. Antes, cuando ibas yo cuando llegué aquí, pues me decían fe, yo decía fe y ni sabía qué era, la verdad. Yo nada más, muchas veces dices, sí, que la fe, no, es que hay que tener fe, que va a suceder, o la fe esto, la fe lo otro, pero muchos divagamos en la respuesta que damos a esta pregunta. Pero poco a poco la palabra nos va cambiando. Entonces, hay un capítulo que habla de la fe, y es uno de los capítulos favoritos míos y de muchas personas, estoy seguro, y está en Hebreos 11 y voy a pedir que me pongan el versículo 1. Y es como la definición de la Biblia. Si tú quisieras, si un día te preguntan a alguien, si tú estás por abrir tu celular, te felicito, pero también un día que llega uno de tus discípulos y te pregunta, oye, pero pues ¿qué es eso de la fe? Que todos hablan que la fe y que hay que tener fe. Y esa es la definición de la Biblia. Y a ver, vamos a leerlos todos a una sola voz para que no nos distraigamos ni nada. A ver, 1, 2, 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces Carmelina, pues ya, igual Carmelina ya se la sabía, pero dice la certeza de lo que se espera. Algo que estás esperando es estar seguro, completamente seguros de lo que estamos esperando que va a suceder. Esto no es así como, oye, pues, ay, sí, Señor, estoy convencido de que se va a abrir la tierra y se va a tragar a la maestra ahorita que va a haber examen. No, son cosas que van conforme a la voluntad de Dios, no nada más son caprichos, ¿ok? Pero también dice la convicción de lo que no se ve. Entonces también es tener la seguridad de lo que aún cuando no se ve está ahí. Más o menos Eleno ahí igual andaba, ¿no? Porque estoy seguro que ya lo leyó. Pero voy a poner un ejemplo, me voy a adelantar, este ejemplo lo quería dar después. Pero una vez acompañé al licenciado Asael a una charla, a un desayuno que dio. Y el día estaba súper nublado, pero súper nublado, a tal grado que, bueno, un buen de neblina era allá por Huachinango. Y dijo, ¿hoy salió el sol, sí o no? Y todos respondieron, no, pues sí salió. Y dice, ¿lo puedes ver con tus ojos? Yo volteé a la ventana y dije, pues realmente no lo puedo ver. Dice, pero salió, ¿no? Para que tú lo pudieras ver, estando en este lugar tendrías que estar más arriba de donde están las nubes para poder verlo. Pero el hecho de que tú no lo veas con tu capacidad humana no quiere decir que no está. El sol sale todos los días y aun cuando está nublado tú no lo ves. Entonces es así la fe. Ahorita voy a dar algo, esto se refiere, a mí me habló mucho en la parte de Dios. Pero realmente tú puedes salir y ver todo nublado. Tu capacidad humana ve todo nublado y no puedes ver el sol. Pero no porque tú no lo veas en ese momento,
quiere decir que no salió. Ok, entonces más o menos es eso lo que nos habla de la convicción de lo que no se ve. Y en este capítulo, como les decía, es uno de mis favoritos y entonces pues lo he leído varias veces, ¿no? Y más adelante en Hebreos 11:6 nos dice un versículo que muchos aquí conocemos, a lo mejor ni sabíamos dónde estaba y lo hemos escuchado. Y empieza diciendo, a ver, todos, nada más hasta el primer punto y coma, a ver, 1, 2, 3. Ok, no, hasta el primer punto y coma, gracias. Ok, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos escuchado mucho eso. Y les digo que yo cuando llegué aquí me dijeron eso, pero yo ni sabía que era fe, ¿no? Entonces vamos como tejiendo esto y dice al principio que era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo yo me lo sabía, normalmente todos te lo sabes, hasta el primer punto y coma. Por eso quise que hasta ahí lo leyéramos. Pero después dice el por qué. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Yo no me había dado cuenta, pero después dice ¿por qué? Es como el pastor ha estado predicando mucho que cuando tú dices algo, pero dices pero ya cambió la cosa. Entonces dice ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Entonces, ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque para acercarte a Dios tienes que creer que existe. Es como lo que les decía del sol. Porque muchos, cuando estás en la universidad, los que estudian aquí, cuando estás en la escuela, cuando estás con los amigos, te dicen, ¿a poco lo has visto? ¿A poco esto? ¿A poco lo otro? A mí me ha pasado muchas veces. Pero es lo que les decía con el sol. Ahí está, aunque tu capacidad humana no te dé. Porque somos tan pequeños. Ese día que pasó lo de igual de estar nublado, yo me vi qué tan pequeño era para no poder ver el sol cuando aún estaba. Cuando estaban todas las nubes. Entonces dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice, debe creer que existe y que premia a los que le buscan sinceramente. Entonces, tú tienes que creer que al buscar a Dios, que existe. O que si ya estás en ese plano, sé que por eso estás aquí. Porque seguramente no te dijeron que iba a haber carnitas ni consomé, te dijeron, oye, sí, algunos sí. Bueno, entonces también, pero normalmente, bueno, venimos aquí por Dios y te dicen, es que te van a enseñar acerca de Dios. Y yo sé que si estás aquí es porque sabes que Dios existe. Y tú te estás acercando, pero te tienes que acercar con fe. Tú no puedes venir a este lugar por agradar a una persona. Porque tú no te estás acercando a Dios creyendo que Él existe y por eso te estás acercando. O tú no te puedes acercar acá, pues porque de repente pues está la música y desde no hacer nada en mi casa, pues no, tú tienes que acercarte pero creyendo que le hay, que Dios está. Y otra, que premia a los que le buscan. ¿Por qué? Porque esto es una carrera. Y si tú no crees en lo segundo, difícilmente vas a continuar. Si tú no crees en que Dios premia, en que es galardonador de los que le buscan, muy fácilmente te vas a ir por otro lado. Muy fácilmente vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas. Y vamos a leer, después en este capítulo sigue dando ejemplos y ejemplos de personas que vivieron por fe. Y nos da ejemplo de Abraham, de Noé, de Jacob, pero a mi vida habló uno y en particular una parte que habla de Moisés y está en el versículo del 23 al 27. Y lo vamos a leer, lo voy a ir leyendo poco a poco y dice el 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron que era niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No me habló porque yo era niño hermoso ni nada, no te creas. Pero el 24, es contextualizando, porque había un decreto contra todos los niños. En ese contexto nació Moisés, entonces por fe, cuando nació lo escondieron. Pero el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya era grande, más o menos, a lo mejor tenía tu edad, no sé, mi edad, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta ahí me voy a quedar. Entonces Moisés nació, bueno, ya después nació, sus papás lo escondieron, pero después creció entre los egipcios. Y de hecho aquí dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea que él podía tener una posición cómoda, una posición de privilegio en Egipto. Pero él rehusó a eso, él dijo, no, eso a mí no. Después dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo te quiero decir que tú también tienes esta opción. No sé si vengas por primera vez o lleves aquí mucho tiempo, pero estoy seguro que tú tienes esta opción. En el mundo puedes tener una posición buena, a lo mejor es en un trabajo, a lo mejor es entre tus amigos, y que te digan, no, es que él esto, el otro. A lo mejor ibas a hacer, y puedes escoger entre eso, o ser juzgado por estar con el pueblo de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios. Y dice, escogió antes ser maltratado en el 25 con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y yo decía, bueno, pues yo nunca en la historia había visto, bueno, en Egipto pues había muchas cosas, ¿no? Pero yo en la historia nunca nos muestran a Moisés ahí pecando. Yo nunca en películas había visto, yo había visto la película, hasta pelea con el hijo del faraón y todo. Pero dice, prefirió el sufrimiento con el pueblo de Cristo antes de los placeres temporales del pecado. Y ahí dice algo profundo, los placeres temporales, deleites temporales del pecado. ¿Por qué es temporal? Lo que yo les decía hace rato. Dice al final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No, en el otro versículo, ahí. Tenía la mirada puesta en el galardón. Y en el primer versículo decía que él dice, del que se acerque a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Moisés tenía esa fe, que sabía que Dios es galardonador de los que le buscan, porque no nada más era, pues yo sufro. O sea, sí prefería, y sí él tenía la convicción de en lo que esperaba al sufrir con el pueblo, pero él sabía que Dios galardonaba a los que le buscan, que Dios premiaba, porque ahí Moisés tenía la mirada puesta. Porque si tú no tienes la mirada puesta en lo que Dios te puede dar, fácilmente te vas a ir con los placeres temporales del pecado. Fácilmente tú vas a preferir a una posición cómoda en el mundo, en cualquier otro lado, a estar acá. Porque aquí, y no es como que aquí todos vas a sufrir, pero necesitas disciplina, necesitas compromiso, varias cosas que Moisés decidió que tenía que tener para salir de su posición cómoda en Egipto. ¿Por qué? Pero todo dice ahí, al final igual está el por qué. Porque el por qué ya cambia todo, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, todo esto lo hizo Moisés. Moisés prefirió antes sufrir con el pueblo, y aún dice el vituperio de Cristo. Tuvo por mayor las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. ¿Has visto las películas que muestran en Egipto? Hay mucho oro, hay muchas cosas. Él prefirió aún a Cristo antes que esos tesoros, esas cosas. Y dice, ¿pero por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y quién es el que le iba a dar el galardón? Dios. Entonces, así tú y yo tenemos que ser. El pecado te va a ofrecer placeres temporales, y eso siempre va a ser. Y tú tienes que decidir entre esas dos cosas. Entonces, en el 27 dice, que es el último versículo, dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea que estaba teniendo, ahora sí que viendo algo que no se podía ver. ¿Sí o no? Y ahí es en el primer versículo en el que leímos que era la fe y todo. Ahí es, para mí, cuando leí esto, era como la vida de un joven de fundación que prefiere aún el dejar al mundo por seguir a Cristo, que prefiere dejar su posición allá afuera por estar aquí con el Señor, porque tiene la mirada puesta en el galardón y se mantiene. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú y yo nos mantenemos, que sabemos, tenemos la mirada puesta en el galardón que Dios nos va a dar, y aún nos mantenemos viendo como si viéramos al invisible,
a Dios en tu vida, en todo lo que estás haciendo, nosotros nos vamos a sostener como lo hizo Moisés, porque dice, por la fe dejó Egipto, porque por la fe tú saliste de tu vida pasada y por la fe tú estás viviendo la vida con Cristo, porque dice, aún ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida a sí mismo, algo así. ¿Cómo va? Ya me trabé. Ok. Ok, entonces vamos, después de esto yo me dije, para acercarte a Dios pues necesitas fe. Esto fue como, todo esto lo armé, Dios me ha estado tratando mucho en esto de la fe conmigo, mucho, mucho. Y entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, pues es que, ¿qué onda, Dios? Y al final dije, pues bueno, pues todo es fe, todo es fe, todo es fe. Y pues sí, todo es fe. Dice, para acercarte a Dios necesitas fe, ¿no? Porque ya vimos que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, tú tienes que tener la fe en que Dios está contigo, en que Dios existe y en que Dios te puede premiar. Otra, dice en otra parte, recordé que por fe somos hijos de Dios, porque dice en Juan 1:12, más a los que creen en Él, a los que creen en Jesús, a los que le recibieron, tienen el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no nacen de carne ni sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, a los que creen en Él, o sea que es por fe, es por creer que tú eres hijo de Dios, es por el creer, porque tú tienes el derecho. Otra es de que tenemos vida eterna. En Juan 3:16, otro versículo muy conocido. A ver, ¿quién se lo sabe? A ver, Paco. Ok. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para todo aquel que en Él cree, en el Hijo unigénito, en Jesús. Pero es por creer. Y otro en Romanos 3:22 dice, justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. O sea que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, nosotros también somos declarados justos por la fe. Y es algo que ahorita vamos a leer también. Abraham, que es el padre de la fe, precisamente dice que Dios o sea, fue declarado justo por creerle a Dios. Y vamos a ir a Romanos 4 del 18 al 24. Ok. Cuando lo tengan, gritan, aplauden. Ya. Ya. Ok. Entonces, voy a ir leyendo. Es el ejemplo de Abraham. De hecho, en mi Biblia decía algo así como el cumplimiento de la promesa por medio de la fe. Y entonces, bueno, Abraham fue declarado justo porque era Dios. Y en el 18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. En el 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y eso de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, hay varias cosas aquí. En el 19 cuando dice, su fe no flaqueó. Dice que aun cuando reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues imagínate, dice aquí que ya tenía unos 100 años. Pues, y que la matriz de su esposa estaba igual. Pues no flaqueó su fe. O sea, él tenía igual la certeza de lo que esperaba, ¿no crees? Pues si aún cuando él físicamente decía, pues no puedo, ya me estoy como muerto, pues él tenía la certeza de lo que esperaba, porque Dios le había prometido algo. Y aún
cuando él no lo podía ver, él humanamente no lo podía ver, pero él sabía que si Dios lo había dicho, él lo iba a hacer. Entonces después dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, como alguien que no cree en Dios. Para mí habló así en mi vida. Y muchas veces nosotros vacilamos porque tenemos las promesas de Dios y aún no creemos, andamos de un lado a otro. Y dice, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Entonces, si Dios ya te prometió algo de tu familia, de tu escuela, de tu ministerio, de algo, tú no tienes que estar vacilando. Tú, al contrario, debes de hacer como Abraham, que dice, se reafirmó en su fe. O sea, en tu fe tienes que aferrarte y fortalecerte en el Señor. Dice, hace rato decía lo de algo que habló Dios a mi vida cuando no podía ver el sol, ya les conté esa parte. Es como, bueno, decía el Lick, para ver el sol tendríamos que estar más arriba de las nubes. Y dije, pues no sé, pensé en un jetpack. ¿Has visto esas mochilas como que traen atrás turbinas? Dice, y pensé como que así podía llegar, pero Dios habló a mi vida como que es cuando tú no puedes ver las cosas humanamente, tienes que ir a la oración. Y es como subir y estar más alto que las nubes. Porque cuando estás en situaciones difíciles, cuando tú vas a la presencia del Señor en oración, cuando tú lees su palabra, es cuando, no sé si les ha pasado que andas así como aquí dice que Abraham no hizo eso, pero andas flaqueando en la fe, andas flaqueando porque al contrario, en lugar de lo que Dios te prometió, va todo al revés. Y tú lo que haces es ir a la presencia de Dios y sales como si ya todo, o sea, como si ya todo estuviera hecho bien. O no sé, como si Dios te da la confianza y es que te fortalece. Y es como si tú pudieras subir y ver el sol, aun cuando humanamente no lo ves, por eso estabas flaqueando. Entonces es lo que aquí debemos de hacer, que es reafirmarnos en la fe y darle gloria a Dios. En el 21 dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces tú también tienes que tener la fe, es también estar convencido de que Dios tiene el poder. Porque muchas veces hemos visto la mano de Dios en muchas cosas de nuestra vida, pero cuando se viene otra situación, dudamos. Y aún yo cuando he dudado de Dios, le digo, perdóname Señor porque te he tachado de mentiroso. Porque si tú ya me diste una promesa y yo dudé, pues te estoy tomando a ti por mentiroso, perdóname. Y después nos dice que eso no solo se escribió para Abraham, sino también para nosotros. Dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Entonces Dios también se va a fijar en la fe que nosotros tengamos, en si tú realmente tienes la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no puedes ver hoy en tu vida. Y encontré esta semana en el devocional, esto era algo que Dios habló a mi vida y ya más o menos tenía un como bosquejo, por así decirlo. Y en esta semana, ese no lo puse ahí atrás, pero en el devocional venía en Juan 6, cuando le preguntan a Jesús, que Él les estaba explicando acerca del pan, de que Él era el pan de vida, y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Sí? Ok, amén. Tengo la convicción y la certeza de que veré más manos alzadas la próxima vez. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Que crean. O sea, fe. Yo me encontré que era fe también. ¿Qué era lo que Dios exige? Fe. Fe, que creas en el que Él envió, que creas en Jesús. Porque por eso los hijos de Dios son a los que creyeron en Él. Y a los que creen en Él también les va a dar la vida eterna. Pero dice, ¿qué es lo que exige Dios? Que crean en aquel que Él envió. Entonces esta semana también hablaba mi vida. Nosotros hemos dejado de creer. Y en Juan 7, del 37 al 39, ese tampoco lo puse, amigo, pero ese, le pregunta, estaba así en una celebración y de repente se levanta Jesús y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice, pongamos atención a esto, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De nuevo está diciendo, de aquel
que cree en mí. Ah, no, ese Juan 7:37. Por favor, Dani. 37. Me estoy saltando partes porque dice, en el último día, en el mes solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Después dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Pero de quién? De aquel que crea en mí. Después dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Pero quiénes habrían de recibir al Espíritu? Los que creyeran en Él. Y dice, entonces, con esto se refería, con el que se brotarán ríos de agua viva. Dice, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Bueno, lo que hay que poner atención es de que de aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. Pero es que cuando tú crees, realmente es cuando en ti está esa agua viva. Pero a los que creen, y se referiría al Espíritu que habrían de recibir. Y aquí es algo de lo que voy a tomar. Porque dice, entonces al final, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces, para recibir al Espíritu también hay que creer, ¿no? Ya vimos que para acercarte a Dios, para ser un hijo de Dios, para la vida eterna, para ser justos y también para recibir al Espíritu. Y hay algo que igual decía, que donde está el Espíritu hay libertad, ¿no? Y es algo que voy a tomar, voy a platicarte algo, un poco de mi vida, poquito. Porque no es casualidad que esta semana me haya tocado compartir, estoy totalmente seguro y convencido. Esta semana terminé mi carrera, gracias a Dios. Fue algo, no, adiós. La gloria es de Dios. A ver, Dani, Dani, si me ayudas nada más con la foto, porfa. Esta semana terminé mi carrera, voy a poner una foto, ya aprovechando. Es que fue apenas, se burlaban de mí mis compañeros, no se preocupen, si se burlan no. Dice, todo lo pude en Cristo que me fortaleció. Bueno, ya puedes quitarla, por favor. Fue una foto, no subí nada. Esta semana terminé mi carrera, fue algo muy difícil y para mí, cuando decíamos que donde está el Espíritu hay libertad. Yo había sido libre en muchas áreas, pero no del temor en mi vida. Había sido libre a lo mejor, no a lo mejor de adicciones, de enfermedad, de tristeza, pero nunca del temor. Estoy siendo sincero, toda la carrera, 11 trimestres viví con el temor de reprobar. Aun cuando Dios me dio la promesa de que busca primero, mi palabra rema para la escuela fue, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, hasta la inteligencia. Entonces, cuando yo veía, yo lloraba de verdad. No está aquí Paco Durán, que es un gran amigo, que le tocó que yo llorara con él y que le decía, esto es imposible, no voy a acabar la escuela. Y así a muchas personas que me conocen. Y cuando está el Espíritu, esto de la fe, yo les decía, llegó un momento en mi vida en que vi, todo es fe, todo es fe, todo es fe. Y para agradar a Dios necesitas la fe y para acercarte a Dios necesitas la fe. Pero en un punto entendí que no, donde hay fe tampoco, no puede haber temor porque es como lo contrario. Entonces, les decía, en la carrera hubo muchas cosas, fue algo muy difícil. Alguna vez he compartido acá el testimonio, que hasta me han dicho por acá, algunas personas no quiero ver, que se acuerdan, de que yo en la prepa, pues realmente como, 2 veces me dieron de baja, una vez por 3 veces álgebra, me fui a estudiar economía, ya lo he dicho, y fue algo muy difícil, la verdad. La semana, y quiero contar algo de esto, de verdad no quiero que haya orgullo en mi corazón y que de repente digas, ay, vino a contar acá, todo orgullosote, no. La semana pasada fue el fin de semana, desde que llevo la vida en la fe, el fin de semana con más oposición para que yo estuviera acá en la iglesia, porque el lunes tenía el examen más importante de la carrera. Solo pasamos 5 y era un examen súper difícil, que si no lo pasaba no me graduaba.
Y de repente nos dicen que toca seminario viernes y sábado. Yo estudiaba en la Ciudad de México. Hace rato dije, nadie me la captó al principio, dije en la ciudad en la que vivía, porque gracias a Dios ya vivo de nuevo acá en Tulancingo, algo que quería. Y, y estando allá, bueno, tuve un problema hasta con la persona que me rentaba la casa. No un problema, se puso así súper ruda y me dijo que a qué me venía a Tulancingo, que mis niños de mi célula no se iban a morir por un fin de semana que no estuviera. Fue el enemigo totalmente, que a qué venía a Tulancingo, que estudiara, que mi obligación era estudiar para mi examen, que tanto yo decía que pues me preocupaba no pasarlo, que a qué venía a Tulancingo. Y les digo, y todavía seminario, pues estuvo difícil, hubo oposición de varias personas, hasta en mi familia no tanto, gracias a Dios, pero más de otras personas, hasta compañeros así me dijeron fanático, que de verdad, así como, ay, tu Dios está en todos lados, ¿a qué vas a Tulancingo? Solo está allá y en fundación, ¿no? Y burlándose y fue muy difícil, pero hace 8 días no les tocó y les digo, esto no es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Estaba yo allá atrás en la cabina y con mis libretas de ecuaciones diferenciales, se llama la materia, por más o menos con el nombre se asusten. Y estaba yo allá haciendo unos ejercicios en lo que estábamos recibiendo del seminario y todo. Luego nos tocó, les voy a contar rápido, o sea, llegué el viernes, oración, bueno, no hubo oración esta vez, yo estoy mintiendo. No es que todos los fines hay oración, pero llegué el viernes y fue seminario, después pues ya salimos tarde, por ahí fuimos a otro lugar, llegué a las 3 de la mañana a mi casa, no fuimos a ninguna fiesta, no. Fuimos ahí, como dirían, a hacer una misión. Y después el sábado todo el día lo del seminario, después reunión de jóvenes y en la noche pues con mis papás, porque también, bueno, medio estudié en ese día en la noche. Y el domingo también pues la reunión de acá el domingo. Entonces tampoco fue como que estudiara mucho. Y yo estaba pues de repente afanado, ¿no? Hace rato Pili nos compartía ese versículo, igual me ayudó el fin de semana pasado cuando dice que por nada debes de estar preocupado, que presentes tus peticiones a Dios, ¿no? Y llegué a México, empecé a estudiar y te puedo asegurar fue el examen que menos estudié yo creo de toda mi carrera. El examen que más preocupado estaba yo por no pasar fue para el que menos estudié unas horas antes y todavía la persona con la que vivía me dice, ¿y tú crees que vas a llegar y que ojalá pases? Así como deseándome que ni pasara. Y llego a la escuela, hago el examen y resulto de las primeras 3 calificaciones del examen. Las compañeras, iba a decir, las compañeras y compañeros que me empezaron a decir que a qué venía Tulancingo, reprobaron, ninguno de ellos pasó. Y en mi corazón no hubo orgullo, de verdad. Al contrario, les ofrecí mi ayuda, les dije, si necesitan que venga para ayudarles, les ayudo. Pero entendí eso, que cuando tú honras a Dios, cuando tú tienes la mirada puesta en el galardón, tú tienes esa fe, cuando tú crees en el que Él envió, de verdad tú vas a tener la fe para saber que no basta con 2 horas a la semana en una reunión. Tú vas a saber que necesitas más, que necesitas día a día ir a la Biblia, que necesitas día a día orar, que necesitas ir a tu célula. Tú sabes que no va a bastar con 2 horas aquí, porque tú tienes la mirada puesta en el galardón. No te va a llamar más una fiesta que estar acá, ni un examen. Porque de verdad, si Moisés no prefirió los tesoros de Egipto, no prefirió que el reconocimiento. Para mí el título es algo humano. Yo el que quiero es el título del Señor. El día que yo llegué me dice, fuiste justo por creer. Porque un título humano, ¿para qué me sirve? Es algo que se esfuma. Sí te va a ayudar. Dios te puede prosperar a través de eso. Puede ser luz en lo que Él te mandó a estudiar, en lo que Él permitió. Pero al final es algo que no es un tesoro en el cielo, ¿no? En un versículo dice, hagan tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Entonces, Dios puso en mi corazón muy fuerte esta semana, cuando yo vi la gloria de Dios, la había visto 11 trimestres antes de había pasado. Y para mí fue como el mar rojo. Yo dije, si tú lo haces, Señor, es porque tú estás en medio de mis planes y de mi vida. Porque era humanamente imposible que con un día que yo estudiara pasara. Y pasé por cierto, pues hice el examen perfecto, ¿no? Todo lo que tuve, lo tuve bien. No saqué el 10 porque no contesté una cosa, pero todo estuvo así. ¿Y cómo lo hice? Bueno, llegué al examen y yo cuando lo vi ya tenía ganas de llorar porque no entendía. Para mí estaba en chino. Pero al final Dios aún en el examen me ayudó.
Y, y bueno, pues algo que Dios puso en mi corazón esta semana y les voy a pedir que se pongan de pie. Yo ya estoy terminando.